Bueno, aquí estamos en otra aventura de opinar, en otra aventura de pensar, promoviendo el flujo de ideas. Y como sabemos, el conocimiento se construye aparte de que se van cimentando diferentes ideas y construyen una más fuerte. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto. Este es un programa más de Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Y para no eliminar la costumbre, agradecemos como siempre a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa, de estas breves cápsulas, especialmente a mi buen amigo Sergio. Y bueno, también recordándoles que las pueden encontrar en el sitio de economiadelasideas.mx, donde están todas estas colaboraciones, estos videos, estos audios y también algunos textos de un servidor. Bueno, entrando en tema, me gustaría hablar de lo que hemos descrito o trabajado en forma de artículos en relación a si los seres humanos pueden catalogarse como un superorganismo, siempre desde la perspectiva en que estamos compuestos por diferentes partículas, por diferentes moléculas, por diferentes células, por organismos pluricelulares que están constantemente trabajando para mantener este cuerpo y que somos, por así decirlo, el contenedor de un microuniverso. Y bueno, en este tenor también hemos escrito diferentes aportaciones sobre los sistemas eusociales en el jardín, que son las hormigas, también sobre las termitas, sobre la comenjera, sobre las abejas, y de cómo estos organismos claramente expresan su sacrificio para un bien común. Es decir, a veces ponen el bien común sobre el bien individual o sobre el bien particular. Están más preocupadas por el nido, por el hormiguero, por la comenjera, por el panal, que por el beneficio personal, situación que nos gustaría ver que se replicara en muchos de nuestros empresarios y especialmente en muchos de los políticos que a veces pareciera que solamente quieren jalar agua para su molino, como se dice en el argot popular. Pero bueno, eh, hemos dicho, por ejemplo, hay un escrito que hice titulado Una leve mirada al superorganismo, que lo pueden consultar en este sitio que les comento de economía de las ideas.mx. Y bueno, hemos visto ahí reseñas de seres vivos que han sido catalogados como superorganismos debido a su compleja y elaborada organización. También sobre la comunicación social por medio de señales químicas, físicas, biológicas entre cada uno de sus miembros, así como por su eusociabilidad, que esta se refiere al cuidado parental cooperativo, el traslape entre generaciones, separación de castas. Y bueno, caracterizada por la cooperación entre los individuos, la división clara del trabajo entre grupos reproductivos, obreros y soldados. Pero sobre todo, bueno, hemos dicho que está centrado en la idea de que cada insecto, hablando de hormigas, termitas y abejas, requiere estar dentro de su comunidad para sobrevivir y por ende el superorganismo funciona como una sola unidad representada en diferentes individuos funcionando al unísono para el todo y para el uno. Y bueno, tratando de elaborar más en este punto, recientemente vi un video muy interesante o un documental titulado Lord of the Ants. Y en este documental se nos habla acerca de Edward Osborne Wilson o E.O. Wilson, que es un biólogo, investigador norteamericano que ha hablado sobre la sociobiología, sobre la biodiversidad, sobre la biofilia, es también un naturalista, conservador. Y en este video elaborado
por Nova y que fue narrado interesantemente por Harrison Ford, nos habla de que de vez en cuando surge un gigante en cierta disciplina o cierta área del conocimiento, especialmente en el científico, como es el caso de E.O. Wilson. Y bueno, cuando surge este personaje o este tipo de personalidad, es muy común que se altere o modifique nuestra perspectiva del mundo, como sucedió, toda proporción guardada, con Albert Einstein, con Stephen Hawking, con Charles Darwin, con Newton y con diversas otras personalidades que hemos tenido en materia científica a lo largo y ancho de toda la historia. Y bueno, este personaje, Edward O. Wilson o E.O. Wilson, se ha centrado en el estudio de las hormigas para tratar de explicar el gran esquema del planeta, o sea, viendo cómo se comportan estos organismos complejos que han sido caracterizados como superorganismos en el hormiguero, como si tuvieran una sola mente, una sola conciencia, trabajando por el bien común y no el bien particular. Pues ha intentado extrapolar este conocimiento y llevarlo a tratar de comprender el por qué se mueve de X o Y forma el mundo, el planeta y especialmente pues, los grupos de primates complejos, sobre todo si hablamos del caso de nosotros, los seres humanos. Y bueno, estamos hablando entonces de un biólogo evolucionista que ha sido premio Pulitzer, que ha escrito diferentes libros como el Superorganismo o The Superorganism, The Beauty, Elegance and Strangeness of Insect Societies, y lo hizo conjuntamente con Bert Holdobler, quien es otro investigador de gran renombre y que comparte ideas con nuestro científico E.O. Wilson. Ha escrito otros libros como Ants, también tiene diferentes participaciones en TED, en otros congresos de gran importancia. Y bueno, Wilson o E.O. Wilson piensa que los seres humanos contamos con cierta afinidad hacia otros seres vivos o hacia los seres vivos. Y es por ello que nos podemos ver que nos interesa ir a los bosques, ir a los parques, convivir con animales, comprenderlos, analizarlos y tratar de ver o conocer un poco más acerca de ellos. Incluso este investigador, este científico, inventó una palabra para describir esto y se refiere a la biofilia. Y la biofilia es como nuestro sentido de conexión con la naturaleza y con otras formas de vida de forma innata y producto evolutivo de la selección natural que actúa sobre todo en especies inteligentes como es nuestro caso. Y bueno, también Wilson sabe que en la actualidad la actividad humana ha puesto en grave peligro a la biodiversidad y por ello trabaja en concientizar o volver a concientizar a los seres humanos a que abracemos la naturaleza como tal vez fue en un principio cuando surgimos en este planeta. Pero bueno, volviendo aquí al video que dijimos titulado de Lord of the Ants, que lleva implícito pues el objetivo del mismo. Algo en particular interesante es cuando el profesor Wilson nos dice que somos unos organismos gigantes, similares a lo que pues es Godzilla cuando llega a la ciudad y pisotea todo y destruye la misma. Y piensa que a veces caminamos en ese sentido, sin darnos cuenta que existe todo un microorganismo en nuestros pies, sobre todo si hablamos que estamos en un jardín, en un bosque o pisando la simple tierra. Y bueno, si dudamos esto, basta solamente escarbar un poco esa tierra y nos encontraremos con un laberinto subterráneo lleno de vida, repleto de microorganismos, como lo estamos diciendo. Tan solo el suelo cuenta con miles de bacterias,
muchas de ellas exóticas y también desconocidas para la ciencia. Son organismos que no podemos ver a simple vista, como dice su nombre, microorganismos. Pero la criatura que ha cautivado o ha llamado la atención de este investigador, de Wilson, o que lo ha inspirado al profesor Wilson, es un insecto que está en muchos lados, que es fácil de encontrar, con gran organización, altamente organizado, y nos referimos a las hormigas, como se titula el documental al cual nos estamos refiriendo para esta colaboración. Y bueno, en ese documental el profesor Wilson hace un ejemplo realmente sorprendente. Resulta que llega a donde se encuentra un hormiguero de las hormigas fire ants o hormigas de fuego y pues con su mano lo mueve o destruye una parte del hormiguero y nos empieza a mostrar que surgen de inmediato los soldados listos para atacar, para morder, para inyectar su veneno, su toxina y defender a el nido, al hormiguero, sobre todo a la reina, a la descendencia y a sus otros compañeros de vivienda. Y no solo eso, sino que el propio profesor deja su mano advirtiéndonos que no debemos de hacer esto en casa y deja su mano sobre el hormiguero, sobre las hormigas, por unos segundos para dejar que ésta lo pique. Y nos explica que cada piquete se siente como si nos estuvieran introduciendo en la mano un metal caliente. Y la mano del profesor nos dice, se siente como en fuego. Y de ahí el nombre, entonces, por eso, de que las hormigas estas son las hormigas fuego o fire ants. Y el punto es de que cómo estos organismos se encuentran rápidamente organizados para cumplir sus funciones, en este caso los soldados, repeler la agresión del intruso, en este caso el profesor Wilson, y evitar que haya una intromisión aún mayor o más profunda que lesione a la reina o que lesione el núcleo básico del hormiguero. Bueno, para darnos una idea, como dijimos, este gran investigador, este científico, galardonado con el Pulitzer, creo que en 2 ocasiones, creo que en 1979 y la otra en 1991, creo que uno de sus libros que ganó fue el de Ants, tiene más de 400 artículos publicados en revistas prestigiosas o indexadas, como las conocemos aquí, escribiendo como un poeta, según lo describe o lo narra brillantemente Harrison Ford. Y es un especialista y una autoridad en materia de hormigas, como lo hemos dicho. Esa es su pasión, esa es la profesión que lo ha llevado a ser reconocido mundialmente. Y bueno, el profesor nos dice o nos hace una reseña de que tuvo el privilegio de vivir cerca de bosques en Alabama y así, bueno, explorar la naturaleza, explorar los animales, convivir con ellos y hacerse diferentes preguntas del porqué de X o Y comportamiento. Y bueno, al explorar esta naturaleza como niño, y nos dice que a pesar de haber crecido, sigue teniendo la curiosidad de un niño, de un joven, y es la que lo ha llevado a hacer esas grandes investigaciones que ha logrado. Ve el mundo diferente como algo inmenso, lleno de biodiversidad. Y bueno, siempre se le ha preguntado lo comúnmente que todos podríamos cuestionar en este sentido, el por qué escogió estudiar a las hormigas. Y responde, bueno, que sencillamente son muy abundantes, fáciles de encontrar, de estudiar y muy interesantes. Incluso a veces él dice, no entiendo por qué no hay más gente estudiando a las hormigas, por sorprendente que parezca. Y bueno, también nos explica que las hormigas cuentan con hábitos sociales según sea la especie, como en los seres humanos y las diferentes culturas que nos podemos encontrar. Por ello también los hace muy interesantes a este tipo de organismos, a este tipo de insectos. Y bueno, a los 13 años, por ejemplo, el profesor Wilson nos platica que pudo identificar a la hormiga fuego, fire ant, como invasora en Alabama. Y posteriormente se le encargaría
perdón, que hiciera un artículo al respecto explicando lo que sucedía con la hormiga fuego como invasora en Alabama. Bueno, posteriormente en 1951 se trasladaría al Harvard Museum of Natural History y ahí se llevaría una grata sorpresa por todo el acervo que contaba este museo de seres vivos y especialmente con la colección tan grande y vasta de insectos, especialmente escarabajos y hormigas. Y bueno, durante 3 años Ed Wilson viajó a diferentes partes del mundo coleccionando especies de hormigas para investigarlas. En este sentido, Ed Wilson ha descubierto 344 diferentes especies de hormigas del género Pheidole y esto ha maravillado a este gran científico, quien ilustra o dibuja muy bien cada una de sus observaciones en el microscopio. Incluso, por sorprendente que parezca, hay un libro que él tiene que se llama Pheidole in the New World, es decir, el género de esta hormiga, Pheidole in the New World, y el profesor Wilson realizó o dibujó los 5000 meticulosos dibujos o ilustraciones con que cuenta el libro, siendo un compendio que tardó años en lograrse, como nos podremos imaginar, como se pueden imaginar todos los radioescuchas. Y bueno, siguiendo aquí, el profesor Wilson nos comenta su encuentro muy interesante también que tuvo con James Watson, quien juntamente con Crick trabajaron en la estructura del ADN. Y Wilson describe a Watson como alguien de difícil trato, alguien complicado, incluso lo cataloga como una especie de biólogo Calígula. Pero bueno, al final, después de dejar a un lado las diferencias entre ambos, nos comenta que se hicieron amigos y fue Watson quien lo impulsó a Wilson para que usase la química, analizase la química para tratar de comprender mejor el comportamiento de las hormigas, tratar de resolver esos problemas complejos de comportamiento en las hormigas y así entender la organización de estas y para ver si funcionaban entonces, como lo que estamos diciendo aquí, como un superorganismo con una especie de cerebro colectivo o mente colectiva. Y bueno, así fue como el aprendizaje de las hormigas de forma individual, es decir, querían saber si aprendían de forma individual o contaban también con información precargada en sus genes. Se buscaba entonces, por así decirlo, tratar de abrir el código por el cual se comunicaban las hormigas, que no podía ser por voz, según nos dice el profesor Wilson, tampoco por la vista, porque no ven muy bien, ni por el oído. Tenía que ser entonces, como lo proponía Watson, de forma química. Y bueno, un gran avance vino en este sentido, según lo podemos ver en ese documental, cuando Wilson creó un hormiguero o nido artificial y transparente para poder observar pues así a detalle el comportamiento de las hormigas y se pudo dar cuenta entonces cuando realizó todo este experimento de que éstas dejaban un rastro invisible cuando salían por comida. De esa manera pues podrían comunicarle a sus compañeras hacia dónde se habían dirigido o cuál era el camino que habían trazado en una especie como, si lo pudiéramos vislumbrar así, como Hansel y Gretel. Y bueno, de esta forma se pudo tratar entonces de traducir el lenguaje de las hormigas de forma química. Es decir, cada individuo de estos deja una huella invisible y señala, por ejemplo, dónde hay comida, si existe cierto peligro, de qué tamaño es el peligro o qué tipo de peligro estamos hablando, si existe, por ejemplo, la posibilidad de un nuevo nido y que puedan moverse entonces donde estén mejor, con más espacio. También hay señales para identificar la casta a la que pertenece cada hormiga. Y nos dice bromeando el profesor Wilson así, por ejemplo, la reina puede decir, hey, yo soy la reina, tienes que cuidarme, alimentarme, pues yo soy la que creo la descendencia en este hormiguero.
Y bueno, de esta forma, ahora entonces se sabe que muchos animales se comunican de forma química por lo que huelen o por lo que prueban. Y no nos sorprende entonces ahora el gran número de especies o animales que utilizan este tipo de comunicación para entrar en un lenguaje complejo. Y bueno, algo extremadamente valioso de estas investigaciones es que Wilson ha logrado extrapolar estos trabajos y resultados para aplicarlos a otros seres vivos y tener así un panorama global de comportamiento a partir de los insectos. Incluso, como lo comentábamos nosotros en los escritos que hemos hecho, pues hemos tratado de buscar si el comportamiento de las hormigas, de las termitas, de las abejas puede ser magnificado o puede ayudarnos a comprender el por qué nosotros mismos nos comportamos de esta manera cuando circulamos en las ciudades, cuando manejamos en las diferentes autopistas o tal vez en nuestra forma en que las conexiones cerebrales trabajan y disparan para generar esas ideas creativas al respecto. Pero bueno, continuando con Wilson, nos habla que incluso él inventó un nombre para este tipo de disciplina. Es decir, hablamos de la sociobiología. Y ha sido muy criticado al respecto en cuando se puede hablar de que genéticamente venimos precargados con cierta información para cierto tipo de comportamiento, como lo hemos visto y como las investigaciones lo han develado. Pero bueno, en esta sociobiología se habla o se estudia o se investiga las bases biológicas de las conductas sociales de los animales, incluyendo también a los seres humanos, pues los catalogan o estamos catalogados también como animales. Hablamos de la cooperación, por ejemplo, lo que estudia la sociobiología, la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales y hasta la elección de pareja y también, pues, como lo hemos visto, el tan debatido altruismo. Otro punto importante en el avance del documental y de lo que ha hecho en el trabajo Wilson, nos presenta a Stuart Almond de Princeton University, quien fue un estudiante que también colaboró en su momento con Wilson y que ahora en la actualidad estudia a los monos o primates. Y está de acuerdo que cuando conoció a Wilson estuvieron en sintonía, que al estudiar ambos, uno por un lado Wilson a las hormigas y por otro lado Almond a los primates o a los monos, se estaban estudiando a los dos grupos más complejos si hablamos en cuanto a sus sistemas sociales propios. La pregunta era entonces tratar de determinar si se podía unificar y encontrar un sistema social animal en común y que, bueno, pues también se pudiera trasladar a los seres humanos. Y bueno, al estudiar los primates, Almond y Wilson, y también cuando el propio Wilson encuentra termitas en esa isla de Perú, donde estaban estudiando a estas especies, la pregunta que brotó en la mente de Wilson fue: ¿por qué los monos cuidan de otros? Pues se ha visto que cuando se acicalan, un mono puede decirle al otro: bueno, yo te voy a estar acicalando, limpiando, quitando insectos, limpiándote, quitando impurezas, pero lo que pido es que tú hagas lo mismo, es decir, yo rasco tu espalda y pido que tú rasques las mías al terminar yo. También, por ejemplo, ¿por qué las termitas, abejas y hormigas se sacrifican por el bien de una comunidad o del nido cuando pues es atacado el nido? Por ejemplo, las hormigas cuando atacan a las termitas soldado, saben que van a salir a defender la comenjera o el nido y a veces los propios obreros empiezan a cerrar esas puertas cuando salen los soldados de las termitas, o sea, sus propios compañeros cierran las puertas y saben que estos soldados termitas van a terminar pereciendo o van a morir, pero siempre buscando que es gracias a un beneficio común y el nido de las termitas sobrevivirá al embate.
Pero ¿qué es lo que surge o por qué surge este tipo de comportamiento? Lo que se preguntaba el profesor Wilson. Y bueno, en resumidas cuentas, este tan debatido, este tipo de altruismo no parecía entonces compatible con la teoría de la selección natural. Y bueno, ahora todas estas investigaciones que siguen en curso, pueda provenir una respuesta de la sociobiología de Wilson. Pues hablamos de tratar de comprender la carga genética con que contamos y la predisposición a cierto comportamiento, sumado, claro, el medio en el cual nos desenvolvemos, es decir, cómo podemos apurarnos a una conclusión. Hay cierta carga genética de la cual venimos ya predispuestos y hay otra parte que es el medio en donde nos estamos desenvolviendo para que se forme X o Y comportamiento o X o Y característica, X o Y funcionamiento, X o Y reacción. Y bueno, el punto central es volver con esta colaboración a analizar el superorganismo, analizar a las hormigas, analizar por ejemplo también termitas, abejas y su comportamiento, analizar estos grupos complejos sociales de los monos, en donde se cuidan entre sí, en donde trabajan de forma cooperativa, en donde buscan el beneficio global y no el beneficio personal, como lo vemos en las hormigas, como lo vemos también en las termitas y como lo podemos ver en las abejas, y como quisiéramos que aquellos representantes públicos o privados, pero sobre todo los políticos, contribuyeran a no ver en enriquecerse, en tratar de solamente ahogarse o amasar grandes cantidades de poder, porque al final, como lo hemos dicho, tanto el rey como el peón terminan en el mismo cajón. Y bueno, las investigaciones continuarán. También deberíamos de analizar a nosotros mismos, pues podríamos ser comparados con un superorganismo. Recordemos que contamos con un universo de bacterias dentro del cuerpo. Se ha comprobado, por ejemplo, que las células bacterianas superan 10 a 1 a las células humanas, en donde cada una de ellas cuenta con función específica para mantener en aparente equilibrio nuestro cuerpo. Y bueno, pues como lo hemos dicho, existe, o pienso yo que existe en este tema, información muy útil para analizar en miras de mejorar nuestro funcionamiento como sociedad, nuestro funcionamiento global como especie, y que si queremos contribuir a realmente avanzar en el siguiente escalafón o el siguiente escalón de la escalera o lo de los peldaños evolutivos, pues tenemos que trabajar en ese beneficio común, en ese, al parecer, altruismo que se antepone o choca con la teoría de la supervivencia del más apto de Charles Darwin. Pero es interesante analizarlo simplemente porque las hormigas han estado mucho tiempo antes que nosotros. Por ejemplo, la agricultura, que por así decirlo, cuando las hormigas cultivan ciertos hongos o madera para que se genere hongos, tienen un conocimiento desde hace aproximadamente 45 a 50 millones de años, precediendo los esfuerzos en esta materia por parte de nosotros, los humanos, quienes la hicimos nuestra para subsistir. La agricultura hace unos 10.000 o 13.000 años aproximadamente, si es lo que queremos ver así. Bueno, el punto central, o mi punto central, como lo he dicho también en otras colaboraciones escritas, es analizar lo que la madre naturaleza o lo que la biología nos dice, o lo que la innovación biológica, la adaptación, esa exaptación también biológica, nos dice en forma natural y que podemos extrapolar a nuestro conocimiento como seres aparentemente superiores, que realmente no lo somos, pues ya los dijo Stephen Jay Gould, solamente somos una rama más de ese gran arbusto que es la evolución. Y bueno, seguiremos analizando en otra ocasión, que ya ahorita por tiempo se nos acaba, la parte de E.O. Wilson y el superorganismo, las hormigas, las termitas, cómo lo extrapolan con los monos, la sociobiología y todo esto para tratar de tener una mejor comprensión de la simbiosis que requerimos
en este planeta y subsistir y contribuir entonces tal vez en algún momento a terraformar otro planeta y continuar con la evolución humana y que no nos extingamos por un error o por una soberbia de algunos cuantos en quienes hemos dejado erróneamente el liderazgo en el planeta, sin incluir a aquellos científicos que realmente pueden tener soluciones con datos duros que no pueden ser cuestionados. Mi nombre es Rodrigo Soto, esto fue otro programa más de Economía de las Ideas, agradeciendo a todos que nos hayan escuchado, Radio UDEM 90.5 y les recordamos que en economiadelasideas.mx se encuentran estas colaboraciones y otros escritos de un servidor. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.